Franco Colapinto, muchachos, nuestro pibe. El mismo que de chico dibujaba autos en los cuadernos mientras los otros dibujaban dinosaurios, el que se bancó años en la Fórmula 3 y la Fórmula 2 con la frente en alto y el corazón lleno de sueños, ese mismo, hoy está en la Fórmula 1, sí, pero con un auto que parece más una licuadora con ruedas que un monoplaza de élite. Porque seamos sinceros, lo que está haciendo Alpine con Franco no es ponerlo a correr, es mandarlo al matadero con una sonrisa cínica. Una vergüenza internacional. Y ojo, que esto no lo decimos solo nosotros desde el estudio de Asfalto en Llamas, tomando mate y mirando tiempos de vuelta. Lo dice el propio Franco. Sí, el pibe habló. Y no fue con eufemismos, ni con esas frases de manual que repiten todos los pilotos cuando tienen miedo de quedar mal con el equipo. No, Colapinto agarró el micrófono de un medio francés, ni más ni menos que El Autojournal, y les tiró con la verdad sin anestesia. Porque si hay algo que tiene Franco, además de talento y coraje, es esa sinceridad argenta que no se negocia. Cuando las cosas empiezan mal, todo se complica, dijo. ¡Pum! Directo al mentón de los ingenieros de Alpine, que todavía están tratando de descifrar si lo que diseñaron fue un Fórmula 1 o un lavarropas industrial. Porque hay que tener cara para decir públicamente, como hizo también su compañero Gasly, aunque con la tibieza típica de un francés que no quiere perder la invitación al cóctel de fin de año, que no va a haber mejoras técnicas en lo que resta del campeonato. Nada. Cero. Miente. Que Dios nos ampare y la suerte nos empuje. Ahora, vamos a los números, que no mienten. En 6 carreras, Franco no pudo sumar ni un miserable punto. Pero, no se confundan, esto no es porque él sea lento. Todo lo contrario. El pibe maneja como si estuviera escapando de la policía después de chorearse una Ferrari en Palermo. El problema es el auto. Un aparato que si lo largas cuesta abajo en la autopista a Rosario, lo pasa un fitito con 3 personas y el baúl lleno de ananafis. Gasly, que bastante tiene con sobrevivir con lo poco que le queda de dignidad, también lo dijo, el coche necesita ser más predecible. ¿Predecible, Pierre? ¿Vos sabés lo que es eso? Porque a nosotros lo que nos parece predecible es que cada domingo vamos a ver al Alpine quedando eliminado en Q1 y corriendo al fondo de la parrilla con cara de ¡qué mala suerte!, otra vez. Lo predecible es el papelón, no el coche. Y ojo, porque hay otra parte que huele raro. Franco dice que están trabajando duro entre bastidores. Ahora, si por trabajar duro se refiere a que Flavio Briatore está en Ibiza buscando influencers para su yate, entonces sí, se están rompiendo el lomo. Pero si hablamos de desarrollo real, de túnel de viento, de telemetría, de entender por qué el auto se comporta como un gato con sarna cada vez que llueve, bueno, ahí ya nos empieza a sonar a verso, de esos que inventaban en el colegio cuando no llevábamos la tarea. La cosa es que Alpine ya avisó, no hay actualizaciones para lo que resta del 2025. O sea, vamos a Bélgica, a Monza, a Singapur y a donde sea, con el mismo auto que ya demostró que no puede pelear ni contra un Haas con la caja de cambios rota. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los franceses te lo dicen con una sonrisa, como si fuera parte del plan. Hoy, este estratégique. Estrategia las pelotas. Esto es abandono puro, disfrazado de paciencia corporativa. Y mientras tanto, ¿qué hace Franco? Aguanta. Con la frente en alto. Sin llorar en público, sin patalear como hacen otros, tipo, bueno, no vamos a dar nombres, pero hay un español que tiene una escudería rosa que cada vez que se le cae una gota de lluvia encima pide un psicólogo de pista. Colapinto no. Colapinto habla claro, da la cara, y encima sigue manejando como si tuviera un Red Bull. Eso, amigos, es carácter. Es sangre. Es ADN argentino. Pero el problema de fondo es más profundo. Porque esto no es solo mala suerte. No es que Franco agarró justo un año flojo. Esto viene de antes. Alpine hace rato que está en una espiral descendente. Ya no es un equipo en reconstrucción. Es un equipo en modo resignación total. Y lo peor de todo es que siguen quemando talentos. Pasó con Ocon, que ahora parece que va a terminar vendiendo medialunas en Le Mans, y le está empezando a pasar a Colapinto si no se avivan. Y acá es donde aparece la parte picante. Porque en la interna, se dice que Franco ya no les cree ni el horóscopo a los ingenieros de Alpine. Que hay charlas cruzadas, que las reuniones técnicas son un festival de excusas, que el ambiente está tenso. Y si esto sigue así, no nos extrañemos si un día aparece un mensaje cifrado en la radio del auto tipo, plan tango activado. Y ahí se viene la bomba, la declaración, la salida, el pase. ¿A dónde? Bueno, eso no lo sabemos. Pero con el talento que tiene, equipos no le van a faltar. Ahora,
Claro, la pregunta es, ¿por qué lo siguen bancando? Porque es argentino, señores. Porque vende. Porque cada vez que Franco se sube al auto, hay miles de nosotros pegados al televisor, al celular o a la computadora esperando el milagro. Porque sabemos que si el auto no fuera tan malo, estaría ahí, peleando en zona de puntos, poniendo nerviosos a los de arriba. Y eso, aunque no lo digan, les duele. Les molesta. Porque no lo pueden controlar. Además, si uno empieza a mirar entre líneas, hay movimientos raros. Flavio Briatore, ese personaje sacado de una película de Scorsese, se hace el que lo banca, pero a la vez anda más cerca de Vettel que de Franco. Y Gasly, con esa sonrisita de yo no fui, ya está empezando a marcar territorio para el 2026. Todo un clima enrarecido, como esos cumpleaños familiares donde nadie se anima a decir que la torta está seca. Lo que sí es seguro es que Franco no se va a quedar callado. Ya lo demostró. Tiró la primera bomba. Y ojo que esto es solo el principio. Porque cuando un piloto empieza a hablar, es porque ya se hartó. Y cuando un argentino se harta, bueno, ya sabemos cómo termina. Pregúntale a cualquier ex jefe de Colón de Santa Fe, a ver qué te dice. Ahora se viene Bélgica. Una pista rápida, técnica, con historia. Y también con agua, viento, curvas que te escupen si no venís concentrado. ¿Y qué va a hacer Alpine? Lo mismo de siempre, rezar para que no se les desarme el auto en Rouge. Pero ahí va a estar Franco, como siempre, firme, buscando el hueco, leyendo la carrera, apostando a la estrategia y esperando que por una vez, solo una, la suerte le tire un huesito. Mientras tanto, nosotros, desde este rincón apasionado de asfalto en llamas, no vamos a dejar de bancarlo. Porque no se trata solo de un piloto. Se trata de una bandera. De un país que vuelve a soñar con tener un nombre en lo más alto. De un tipo que podría haber dicho, esto no es para mí después de cada quilombo, pero eligió seguir, correr, apostar. Y mientras tanto, en Enstone, la sede de Alpine, los ingenieros están más preocupados por no derramar el café sobre los planos del coche que por darle a Franco un auto decente. Porque claro, si el equipo ya decidió que no va a haber mejoras hasta fin de año, ¿para qué molestarse? Mejor enfocarse en que el aire acondicionado funcione en la fábrica y que el catering del viernes tenga croissants frescos. Franco, con esa mezcla de enojo contenido y diplomacia que todavía no se le gastó, fue bastante claro, hay que hacer el coche más predecible y fácil de conducir. Traducido al criollo, este cachivache no dobla, no frena, no acelera y vibra más que lavarropas en centrifugado. Pero claro, lo dijo en francés, con cara de niño bueno, como corresponde a un rookie que aún tiene que cuidarse de no levantar demasiadas olas, o al menos no tantas como para que Briatore le cierre la puerta con llave desde adentro. Y hablando del bueno de Flavio Briatore, el italiano sigue brillando por su ausencia cuando hay que dar explicaciones. Mientras Franco y Gasly ponen el cuerpo y el alma, y el culo, literalmente, en cada curva, el capo de Alpine aparece solamente cuando hay prensa o modelos en la parrilla. Eso sí, cuando hay que hablar de mejoras, se esconde más rápido que Toto Wolff después de una mala carrera de Mercedes. Ahora, no deja de ser curioso que tanto Franco como Pierre Gasly hayan empezado a usar el mismo libreto en las entrevistas. ¿Coincidencia o ensayo conjunto? Porque eso de si el fin de semana empieza mal, es muy difícil después, parece sacado de un taller de coaching motivacional, no de un box de F1. Capaz que los muchachos ya saben que no hay milagros a la vista y decidieron apelar al discurso zen para sobrevivir hasta Abu Dhabi. Pero claro, a este ritmo, Franco va a necesitar más que serenidad y diplomacia. Va a necesitar un auto. Uno que no parezca salido de un remate de autos usados. Porque la paciencia del pibe tiene límites, y los fans argentinos también. Acá ya no alcanza con las buenas intenciones y el estamos trabajando duro entre bastidores. Lo que se quiere ver es progreso en pista. O al menos, un coche que no se quede sin frenos en Monza. En este panorama sombrío, el próximo capítulo de esta tragicomedia mecánica se llama Gran Premio de Bélgica. Spa-Francorchamps, con su clima cambiante y curvas de alta velocidad, puede ser un paraíso o un infierno según lo que tengas debajo del capó. Y si Alpine sigue sin actualizar nada, lo más probable es que Franco se pase el fin de luchando con el volante más que con los rivales. Claro que en Bélgica también se juega otra carrera, la interna del equipo. Porque mientras en la pista todo parece estancado, en los pasillos de Alpine se huele a cambios. Algunos dicen que Gasly ya está mirando de reojo otras escuderías, y que Briatore anda tanteando a pilotos italianos por si se cansa de bancar a los sudacas sin puntos. Sí, así como suena. Y ahí es donde el futuro de Franco entra en una fase delicada. Porque el talento está, las ganas sobran,
y el apoyo del público argentino también. Pero sin resultados, el relato se empieza a desgastar. Y si encima la prensa europea ya lo mira con cara de otro rookie latinoamericano que no la cuenta, estamos en problemas. Porque el margen para el error se achica. Y Alpine, en vez de ayudar, parece hacerle zancadillas. Lo positivo, si es que hay algo positivo en este embrollo, es que Franco ya dejó de sonreír para la foto. Las declaraciones de esta semana son la muestra más clara de que ya no se traga más sapos. Y eso, en un mundo tan lleno de máscaras como la Fórmula 1, es una buena señal. Habla de madurez, de personalidad, de que el pibe quiere correr, no ser figurita de marketing. ¿Y qué dice Briatore de todo esto? Nada. Absolutamente nada. Está más callado que Otmar Szafnauer en una reunión de estrategia. Algunos aseguran que lo vieron en la Costa Azul, tomando champagne con un piloto retirado cuyo nombre empieza con F y termina con Hernando Alonso. Pero eso es otro chisme. ¿O no? Lo cierto es que mientras Alpine sigue haciendo equilibrio entre la mediocridad y la excusa, Franco Colapinto está dando señales de hartazgo. Y eso puede ser bueno, o muy malo. Porque si el argentino empieza a hablar claro y fuerte, no hay francés que lo pare. Y si encima lo acompaña la hinchada albiceleste, hasta Gasly va a empezar a practicar el vamos, Franco, para no quedarse afuera del circo. Ahora bien, ¿qué pasa si Spa es otra pesadilla? ¿Qué pasa si el coche sigue sin rendir y Franco termina otra vez fuera de los puntos? ¿Seguirán con la cantinela de trabajamos entre bastidores o empezará la temporada de despidos silenciosos en Alpine? A esta altura, ni Nostradamus se animaría a predecir el futuro de Colapinto en la escudería. Lo único claro es que el chico de Pilar ya dejó de ser ese debutante simpático que todos querían apadrinar. Ahora es un piloto con hambre, con carácter y con un paladar exigente. Y eso, en la F1, puede ser tu pasaporte al éxito o a la puerta giratoria. Porque acá, en este negocio de egos, cronómetros y contratos con letra chica, no basta con ser bueno. Hay que estar en el lugar correcto, en el momento justo, y con un coche que al menos te deje doblar. Y por ahora, el único que está doblando bien en Alpine es el delivery del café.